Hola, en este video veremos una lista de actividades a tener en cuenta antes de iniciar a trabajar sobre una base de datos. También conocidos como análisis preliminares o de screening, nos ayudarán a comprender mejor el punto de partida y servirán de guía para las decisiones a futuro. Una vez cargados los datos y antes de iniciar los análisis, voy a revisar que los parámetros de las variables sean los correctos. En especial, las etiquetas de las variables nominales y ordinales, ya que estos son los valores que luego se imprimirán en las tablas y gráficos que realicemos. Cargar estos valores puede ser un proceso muy tedioso, pero nos ahorrará mucho tiempo a futuro. Se puede emplear algunos atajos, como ser copiar y pegar en el caso en que se traten de variables similares. También revisar que las respuestas estén dentro del rango esperado, lo cual se puede realizar mediante un análisis de mínimos y máximos dentro de los descriptivos. No olvidar en opciones que las opciones mínimos y máximos deben estar señaladas. Esto nos permitirá detectar distorsiones de datos que se pudieron dar, sobre todo cuando la carga es manual. En este caso, las escalas deberían ir del 1 al 5, sin embargo, no coinciden con los valores obtenidos. Inspeccionemos la base. Aquí podemos observar un error muy común, que es que se repitan los números al cargarlos. Estos los podemos detectar fácilmente ordenando las variables de forma ascendente o descendente. Otro error muy común que suele darse cuando la carga la realizan múltiples personas es confundir los inicios y finales de la escala. Entonces vamos a ver, en muchos casos, la presencia de ceros en lugar de unos o valores distintos al máximo esperado. Es fundamental corregir estos errores antes de iniciar cualquier tipo de análisis. Estos errores pueden ser corregidos manualmente, aunque lo preferencial es recurrir a la recodificación. Aquí agregaremos todas las variables que deseamos convertir y en valores antiguos y máximos señalaremos los valores que queremos reemplazar por el nuevo. Una vez completa la lista, estas nos transformará las variables y automáticamente todos los valores serán reemplazados. En este punto analizaremos la cantidad y calidad de los espacios en blanco. Deberemos preguntarnos por qué sucedió la pérdida. ¿Acaso son aleatorias u obedecen a un patrón? Responder estas preguntas nos ayudará a saber qué hacer con estos casos. De faltar un ítem en contestar, perderemos el caso. Sin embargo, en algunas situaciones, como ser una muestra reducida, no será posible afrontar estas pérdidas y habrá que buscar otras soluciones. Hay que analizar el comportamiento de pérdida para entender el patrón. Si la pérdida fue en un solo ítem, se puede presuponer que fue por un descuido. Pero si la pérdida fue en toda la escala, pudo ser más bien por una dificultad que tuvo esa persona. También puede suceder que exista una pérdida en un ítem y que se repite en varios casos, lo cual indicaría un problema de la escala. Un criterio muy aceptado es considerar un 5% de tolerancia para la pérdida por caso. Es decir, cada 20 variables podrá haber una pérdida. En ese caso, se puede optar por una técnica de imputación. La más simple es reemplazar la pérdida por la media, pero no es el único método. Vamos a definir qué hacer con los casos perdidos, es decir, aquellos casos que quedaron con espacios en blanco. Vamos a utilizar la herramienta transformar nuevamente, donde en los valores antiguos asignaremos los valores perdidos y en el valor nuevo crearemos un código. También reemplazaremos los ceros por este mismo código, ya que suponemos que es un caso perdido. Ahora, todas las variables que tenían casos perdidos reemplazarán ese espacio blanco
por este nuevo código. Por último, es importante en las vistas de variables recordarle al programa que este valor lo debe tomar como un código y no como un valor en sí. Verificar la presencia de casos extremos nos ayudará a evitar distorsiones en la interpretación de los resultados. Los casos extremos univariados son aquellos que presentan valores muy por encima o muy por debajo de la media. Estos se pueden verificar fácilmente mediante el puntaje Z. Por su parte, los casos extremos multivariados son más difíciles de percibir a simple vista, ya que son una configuración de respuestas a lo largo de varios ítems. Para obtener los multivariados, un método consiste en calcular el punto medio del conjunto de ítems. A partir de allí, se calcula la distancia de este punto al de la posición de la media. Cuanto más elevada sea la distancia, habrá más probabilidad que el caso sea un extremo multivariado. Para los casos univariados, crearemos una variable que contenga los puntajes z. Una vez creadas estas variables, realizaremos un análisis de mínimos y máximos para determinar si existen puntajes que superan el punto de corte. En este caso, podemos observar en la tabla que una de las variables presenta puntajes que superan el punto que establecimos para considerar un valor muy extremo. En la vista de datos, ordenando la columna, podemos distinguir los casos que superan el valor deseado. En este caso, todo este conjunto de datos estaría por debajo de lo esperado. Sin embargo, para bases de datos extensas, se puede recurrir a crear una nueva variable que contenga la condición si superan el punto de corte. En este caso, queremos tomar el valor absoluto de la variable y solicitarle que no debe ser mayor a 3.29, nuestro puntaje de corte. Luego debemos concatenar todas las variables mediante una función lógica. Aquí podemos copiar y pegar el argumento cambiándole el número de variable. En definitiva, lo que estamos creando con esta función es una variable que nos excluirá cualquier caso en el cual se cumpla la condición en alguno de estos argumentos. De esta forma, nos creará un nuevo filtro, el cual tendrá un 0 en todos los casos en que detecte al menos un caso extremo y un 1 en el resto. Será muy útil ya que nos permitirá discriminar casos extremos de los que no. Para el caso de los multivariados es más complejo. Emplearemos la regresión para calcular la distancia de Mahalanobis. En las variables independientes ubicaremos todas las variables que vamos a considerar. Y en las variables dependientes pondremos cualquiera, ya que aquí lo único que nos importa es que nos guarde la distancia. Ahora tendremos una nueva variable que será la distancia. A esta la podremos organizar de forma descendente para obtener los valores con mayor puntaje. Ahora solo nos falta obtener el puntaje de corte para determinar hasta qué punto los casos serán considerados multivariados. Para ello puede resultar útil la tabla de valores crítico chi cuadrado. Para obtener el puntaje de corte se tendrán en cuenta los grados de libertad, en este caso la cantidad de variables incluidas en el análisis y el nivel de significación deseado. Una vez que tenemos el puntaje de corte, procederemos de forma similar a los casos univariados, creando un filtro. En este caso, buscaremos que la distancia
no sea mayor al puntaje de corte. De esta forma, crearemos un filtro el cual discriminará los casos que superan el punto de corte de los que no. Estos casos serán considerados extremos multivariables. No debemos olvidar ponerle nombre a esta variable para que no se borre. Inspeccionar la normalidad es un paso muy importante, en especial cuando se desea obtener inferencias. Haber cumplido los pasos anteriores mejorarán en parte la distribución. Dos componentes centrales de la normalidad son la simetría y la kurtosis. La simetría tiene que ver con dónde se ubica la media en la distribución. Los valores positivos indican la curva hacia la izquierda, mientras que los negativos hacia la derecha. La kurtosis nos indicará la forma de pico de la distribución. Los valores positivos indican una distribución en pico, mientras que la negativa nos indica una meseta. Estos valores deben ser considerados con cuidado, ya que a mayor muestra tenderán a disminuir de forma natural. Para calcular los componentes, simplemente lo haremos desde los análisis descriptivos. Aquí, siguiendo los parámetros que vimos anteriormente, podemos apreciar la distribución asimétrica del último de los ítems, acumulándose hacia el extremo superior de la derecha y en forma de pico por su kurtosis. Este ejemplo es muy evidente, pero determinar el punto de corte es algo relativo de definir y tendrá que ver con la cantidad de la muestra. A modo de referencia, valores mayores a 1.5 en términos absolutos será señal de advertencia. La linealidad implica la relación directa entre dos variables. Si la relación es lineal, esta va a generar una forma oval en su gráfica. De lo contrario, producirá una nube. Para graficar la linealidad, generaremos un gráfico de dispersión, ubicando únicamente variables continuas. Aquí podemos apreciar un claro ejemplo de forma que adopta una relación lineal. La homoceasticidad implica que la variabilidad de los puntajes de una variable continua se mantiene constante a lo largo de otra variable continua. Consideremos el ejemplo clásico de la edad y el ingreso. Al iniciar las personas en el mercado laboral, los ingresos serán similares. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, el ingreso se irá dispersando dependiendo del desarrollo profesional y las situaciones de vida de las personas. Este es un claro ejemplo de heterogeneidad de la varianza, ya que la relación entre las variables es distinta en cada una de las colas. Un comportamiento heterogéneo traerá serios problemas a la hora de interpretar las correlaciones. Ahora analizaremos un caso de relación más compleja. En este caso, la correlación puede ser significativa entre estas dos variables, sin embargo, el gráfico nos da otra perspectiva. Aquí podemos observar que la relación de variables es lineal solo en una cola. Sin embargo, en la otra se nota una dispersión mayor. El problema de la multicolinealidad ocurre cuando la relación entre dos variables es muy elevado, lo cual indica que se está midiendo prácticamente el mismo constructo, por lo que incluir ambas variables en un modelo arrojaría resultados sesgados. Para examinar la multicolinealidad se puede recurrir a una matriz de correlaciones. Aquí buscaremos correlaciones superiores a 0.9. Como podemos apreciar, en ninguno de estos casos la correlación supera ese valor, por lo cual podemos suponer que estas variables, si bien están fuertemente correlacionadas, miden distintos constructos. Sin embargo, estos parámetros son relativos. La singularidad guarda relación con el problema anterior, ya que sucede cuando una variable es la combinación de otras variables que se usarán en el mismo modelo. Esto genera un estado irregular, ya que se repiten los datos. Esta ha sido una aproximación a los análisis preliminares. Tener en cuenta cada uno de estos elementos dependerá del tipo de investigación, el contexto de los datos, la muestra y los objetivos del estudio.
Si te sirvió este video, dale like, ya que esto ayudará a que le llegue a más personas.